Hola, damas y caballeros. Pues aquí grabándoos una serie sobre China. Y hoy vamos a hablar de las dinastías de China. Bueno, aquí también pues, pues hay tela que cortar porque parece que aparte de la lista de dinastías oficiales, que ya vais a ver las que son, eh, pues parece que estén apareciendo, pues, o hayan aparecido y estén apareciendo, pues, otras dinastías. A mí me llama mucho la atención que es muy parecido a lo que ha ocurrido a lo que ha ocurrido y está ocurriendo en la actualidad en Egipto, que están apareciendo faraones que no se conocían. Vamos, que los arqueólogos no conocían. Y como sabéis, hay un hay una lista de una serie de faraones y una lista de reyes. Y después apareció otra. Y después apareció otra que se desconocía totalmente. Es más, no me he encontrado ninguno. Y es más, de la lista de faraones y de personajes muy importantes, como el que construyó la primera pirámide, pues se sigue buscando, sobre todo cerca de la pirámide escalonada de Egipto, que se cree que es allí. Es que es este señor que sale en todos los documentales con camisa azul, que ya se ha jubilado, eh, pero él sigue mientras puede, lo va a seguir. 50 años que se ha dedicado, sobre todo, aparte de arqueólogo, investigador y estudioso, y posiblemente de las personas que más sepan sobre Egipto, egipcio él, pues, pues ha dedicado 50 años a buscar esa tumba. 50 años, ¿eh? Pero buscando esa tumba se ha encontrado con sarcófagos con momias dentro que no tienen ni puñetera quiénes son. Y se han encontrado con otras cosas. Egipto, yo vuelvo a repetir, o vuelvo a decir, y yo siempre he mantenido que hay más debajo de la arena del desierto que hasta que lo que hay fuera. Una de los últimos hallazgos de los últimos años pues fue pues ya aprovechando que en el Cairo pues se estaban haciendo unas obras en un barrio, estaban renovando un barrio, es decir, que lo echaron al suelo y aprovecharon para excavar. Y apareció tremenda estatua. Tremenda estatua. Que creían que eran de Ramsés el Grande. No era de Ramsés el Grande. ¿De quién es? No lo saben. Pero no aparecieron una, aparecieron dos. Una inmensa, un titán, y otra, pues, también inmensa, pero no tan grande. ¿Quién es uno y quién es el otro? No lo saben. No lo saben. Y a mí me sorprende mucho, que, y cada vez estoy más convencido, parezco ya que sea en este aspecto Iker Jiménez, con todos mis respetos para Iker Jiménez, pues mirad, que hacen pinturas de carros egipcios y de egipcios pintadas en, joder, mi memoria, pues prácticamente en lo que es el actual Marruecos, en Argelia. Y eso demuestra la teoría, confirma la teoría de los científicos
que hasta hace nada estaban tratados como locos, de, de que, de que hace muchísimos milenios, 10, 15.000 años, pues el Sáhara pues era un vergel y que por lo visto pues la Tierra cambió su eje de rotación o como se llame. Y aparte lo ha confirmado por los satélites de la NASA y otros satélites, que debajo de la arena pues se ve que habían pues un montón de ríos teóricamente más caudalosos y más grandes que el Amazonas, que es el río más grande que existe en la actualidad en el planeta Tierra. Así que esa civilización que existía, pues se calcula que hará unos 20.000 años, cosa totalmente inaudita e increíble para la historia y para la arqueología tradicional. Pues por lo visto había una civilización muy avanzada, pues hará unos entre 15 y 20.000 años. Pero aún más, que eso ya lo que te deja roto, pero roto del todo. Según investigaciones de la Universidad de no sé qué de Bulgaria, que también lo ha confirmado, o otra, Bulgaria, creo que es de Bulgaria, de Sofía, y de otra, de varias universidades, pues como la esfinge. La esfinge se sabe que está construida ahí desde antes de las pirámides. Si las pirámides ya no saben ni desde cuándo están, se calcula que 45.000 años. Se calcula, por los investigadores y ya por algunos arqueólogos. Pero aquí viene ya lo que te deja tieso. Según estas universidades, pues la pirámide se puede datar pues en 25 millones de años. ¿Quién construyó eso? O en 30.000 o en 15.000, me da igual. Me parece tan exagerado. Yo ya me descuento, ya me pierdo yo ahí. Eso es lo último que hay. Y hay un debate ahí, pues espectacular. Espectacular. Y ahí es donde entra ahí entran todas las religiones. Que todas las religiones, pues vino Dios del cielo y cosas de estas. Las monoteístas y muchas que no son monoteístas. Tremendo, 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 tremendo. Es que a veces, en vez de ver la caja tonta, pues te pones a leer un libro o escuchar un buen audiolibro y yo como estoy permanentemente pues escuchando audiolibros o mirando, no me informo mensaje para ti, no, no, querida prepotente. Yo tengo 62 años y no, amiga, no. Yo no sé las cosas por internet. Que sí, que me apoyo en internet igual como te apoyas tú. Yo no utilizo internet. Yo utilizo libros de historia o libros o libros. Pero como no tienes ni puñetera idea, pues allá tú. Allá tú. Es que no, a uno no deja de vivir tranquilo. Bueno, problemas aparte, problemas no, es decir, que no te dejan vivir tranquilo y ya está. Es decir, ayer varias personas me decían, ¿y cómo te ha ido hoy? Hoy también has tenido, digo, todos los días, se acuerdan de mí todos los días.
Bueno, pues nada, dejemos este tema y estamos con China. Hoy toca dinastías, dinastías de China. Eh, Vamos allá. La historia china es tan extensa y antigua que solo es comparable con la egipcia, con la diferencia que la egipcia está muy estudiada y la china no. Aunque los chinos, pues desde hace un montón de tiempo, unas décadas, yo vuelvo a repetir la misma cifra del otro día, pongamos que 30, por poner algo, 30 años o 50 años, pues se han puesto manos a la obra, sobre todo desde que se descubrieron los guerreros de terracota. Pero ya antes ya estaban investigando, pero ahí se lo tomaron ya en plan serio. En plan serio. Y hoy es el último que va a salir sobre la historia de China. ¿Por qué? Pues por una razón muy sencilla. Porque si me pongo a hablar de la historia de China, pues este se va a convertir en un canal de China. De China. De la historia de China. Y esto se hace con un motivo. Se hace con un motivo para saber cómo es China en la actualidad, cómo son las Fuerzas Armadas de China. De China. Y ya está. Así que yo creo que con lo que salió ayer, con lo que ha salido hoy y con esto que saldrá mañana, viernes, pues yo creo que con esto es suficiente. Y os remito a lo de siempre, libros de historia, libros de historia. Esto está sacado de muchas partes, de periódicos, de Estados Unidos y de la Wikipedia. No, esto no, coño. Perdón. Esto no. El que saldrá mañana. Es que lo termino de terminar hace escasa media hora. Si aún es que estoy yo aún con lo que saldrá. Que ya os digo que va a salir el mayor para el sábado, preparaos que va a salir el mayor y mejor destructor del planeta Tierra. ¿Que lo tiene quién? ¿Estados Unidos? ¿Rusia? ¿España? ¿Francia? No, China. 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 Se llama el tipo 55. Y tiene un nombre también. Una clase también. Pero como sabéis, y esto no tiene nada que ver, bueno, sí que tiene que ver porque estamos hablando de China, pero como sabéis, Estados Unidos, a través de la OTAN, pues te cambia el nombre. Es como si tú te llamas Paco y como yo soy de la OTAN, pues te llamo José Luis. Yo no lo entiendo, la verdad. Pero en fin. Nota, según la RAE, voy a hablar de dinastías chinas. Según la RAE, al diccionario de la Real Academia Española que limpia, fija y da esplendor, dinastía. ¿Qué es lo que significa la palabra dinastía? La primera acepción, el logopeda hoy tampoco ha venido, serie de príncipes soberanos pertenecientes a una familia. La segunda es familia en cuyos integrantes se mantiene a lo largo de generaciones una misma profesión u ocupación, a menudo perpetuando la influencia política, económica o cultural. Yo os lo voy a traducir porque sabéis que a mí me gusta ayudar y colaborar. Pues mirad, aquí va a aparecer el nombre de la dinastía, pero que detrás de cada dinastía pues hay una ristra pues que duró pues tanto tiempo, por lo tanto duró, pues ahí estuvo
mientras gobernó esta dinastía, gobernaron una serie de emperadores, reyes, príncipes pertenecientes a esa dinastía. Por ejemplo, y pongo como ejemplo España, antes de la dinastía que está gobernando en España en la actualidad, que es la de los Borbones, la de la Casa de Borbón, y Borbón pues gobernaba la Casa de los Austria. Ya está, así, reducidito y cortito, ya está. La primera dinastía de China fueron los Xia. Esta dinastía está considerada actualmente como semi... va encorchetado, es entre corchetes. Semi-mitológica. Vamos, que no se tiene ni puñetera idea. Según el historiador Sima Qian, en sus entrecorchetado, memorias históricas, la dinastía Xia tuvo 17 reyes. Y fijaos que esto es la introducción, porque entra dentro de la mitología, la leyenda, porque se desconoce prácticamente todo sobre esa dinastía, que fueron los que crearon China. Historia de China, dinastías. Y teóricamente es el primer capítulo. Pero sería lo que teóricamente, si hubiera empezado por el principio, hubiera sido pues la introducción. Dinastías chinas. Inicio. Historias de China. Dinastías de China. Las dinastías chinas comprenden la mayor parte de la historia de China, debido a su larga extensión en el tiempo, unos 4000 años. Es imposible explicarlas todas en un mismo artículo, pues aquí te lo dicen clarísimamente. Y como veis aquí, yo ni una coma. Lo único que sí que os tengo que decir es que a lo largo de su extensión en el tiempo unos 4000 años. Pero esta es la oficial. Y ahí no entra la dinastía, la primera que he nombrado, la Qi. Por lo que he decidido, o quien ha escrito esto ha decidido crear este resumen de las dinastías chinas para que nos sirvan como guía. Yo me he limitado a copiar y a pegar. Dinastía Xia. Dinastía Shang. De la dinastía Xia y de la dinastía Shang entran dentro de la leyenda, de la mitología. Si de la Xia no se conoce nada, o prácticamente nada, de la dinastía Shang, dos pares de lo mismo. Alucinante, es que es alucinante. Las dinastías chinas en orden cronológico. Antes de comenzar el artículo de hoy, pues os dejaré una lista de dinastías chinas en orden cronológico. Aquí están todas las dinastías de China, todas las oficiales. Y esto de todas las oficiales, esto es un comentario mío. Porque os recuerdo que en China también han aparecido pues listas de reyes, listas de dinastías, de otras dinastías y más cosas que van apareciendo. Lo que pasa es que igual como de Egipto se conoce todo y se hace todo público, en China pues te lo sueltan en cuentagotas, sí te lo sueltan. Y cuando yo ayer, en el de ayer o en el de hoy, digo que China, cuando dado palmada que está allí, cuando... por cierto, en la tumba donde están los soldados de terracota, donde está enterrado el emperador, que se sabe que está dentro, los lagos y ríos son de mercurio.
porque ellos no han entrado, pero sí que con toda la precaución del mundo, que estamos hablando vestidos prácticamente de astronautas, y todo aquello protegido. Protegido me refiero a que se protegió, pues vamos, que se esterilizó y se aisló toda la zona para hacer el agujerito para meter las cámaras. Y los científicos que estaban allí dentro, pues prácticamente, pues por decirlo de alguna manera, vestidos de astronautas. Y había varias capas para entrar y salir, como en un laboratorio de altísima seguridad. ¿A qué tienen miedo? ¿Qué pasa ahí? ¿A qué temen? ¿Por qué no han abierto la cámara? Lo que han visto es que aquello es inmenso, que está lleno de riquezas y de tesoros, y que hay muchas cosas. Y que ahí fue cuando dieron las palmadas y dijeron, bueno, cuando dieron las palmadas es una manera de decirlo, es decir, cuando a los científicos, arqueólogos y estudiosos occidentales, que no fuesen chinos, le dijeron que por favor, que saliese. ¿Y por qué se sabe que se montó eso? Porque ellos seguían trabajando, porque no solo hay lo que hemos visto del ejército de terracota, eso es una mínima parte del ejército de terracota. Y mirad que en España creo que tenemos, en todos los países creo que China tiene el detalle de regalar uno o dos. Mirad si tienen de sobra. Y lo más curioso, que como todos sabéis, el ejército de terracota, pues la cara de cada soldado, de cada estatua de terracota, es diferente. Bueno, que hicieron un trabajo de chinos, nunca mejor dicho. Pues bueno, aquí están, una vez hecho este comentario, creo que ya no voy a hacer más, me voy a dedicar a leer I Ching Pu. Pues aquí están todas las dinastías de China, vuelvo a decir, oficial. Dinastía Xia, 2100 a.C. hasta 1766 a.C. Sí que voy a hacer un comentario previo y ya a ver si me callo y me dedico a leer. Las cifras en las más antiguas son estimadas. Las fechas en las más antiguas, en la dinastía Xia y en las dinastías Shang, pongamos que en las 4 o 5, pero en las dos primeras son estimadas. Son estimadas. Se ha puesto así, se intuye, para que encaje dentro de la ortodoxia de la historia, de la arqueología y de los científicos. Y ya está, así no hay debate. Y se dedican a lo que se tienen que dedicar, es a investigar y hacer arqueología. Y a descubrir cosas. Bueno, vamos allá. Dinastía Xia, 2100 a.C. hasta 1766 a.C. Dinastía Shang, 1766 a.C. a 1047 a.C. Dinastía Zhou, 1047 a.C. 256 a.C. Dinastía Qin, Dinastía Qin, 221 a.C., 206 a.C. Dinastía Han, 206 a.C., 220 después de Cristo. Dinastía Jin, 265 después de Cristo, 420 después de Cristo. Ahora vienen los 16 reinos o dinastías. 304
al 409. 304 después de Cristo, 409 después de Cristo. Ahora vienen las dinastías meridionales y septentrionales, 420 al 589 de nuestra era ya. Dinastía Sui. Hemos pasado de los reinos y volvemos a las dinastías. Dinastía Sui, 581 al 618 de nuestra era. Dinastía Tang, 618 a 907. Y volvemos otra vez a 5 dinastías y 10 reinos. 907 a 960 de nuestra era. Y regresamos a las dinastías. 915 a 1125. Dinastía Song, 960 a 1279 de nuestra era. Dinastía Yuan, 1279 a 1368. Dinastía Ming, ahí fue donde 1368 a 1644. Y aquí sí que voy a hacer un comentario porque es importante y relevante para nosotros. En la dinastía Ming fue cuando los españoles contactamos con China. Con China. Y durante la dinastía Ming fue cuando España firmó ese famoso documento histórico de amistad, comercio, económico, político y militar, que según China está en vigencia durante la dinastía Ming, que fue creada en 1368 y se terminó en el 1644. Desde entonces, China y España son países amigos hasta la muerte, según los chinos, porque en España, como tenemos memoria selectiva, no encontramos el documento. Y en España, mira que lo guardamos todo. Continúo. Dinastía Qing, 1644-1911. Dinastía Xia, 2100 a.C., 1706. La primera dinastía, la dinastía Qing fue la última, creo, pero yo voy a seguir leyendo. La dinastía Xia, la primera, acordaos, 2100 a.C., 1766 a.C. La primera dinastía de China fueron las Xia. La primera dinastía de China fueron los Xia. Esta dinastía está considerada actualmente como semi-mitológica. Según el historiador Sima Qian, en sus memorias históricas, la dinastía tuvo 17 reyes. Yu el Grande, dinastía Xia, Yu el Grande fue el primer rey de la dinastía Xia. Tengo que hacer un comentario, coño. Bueno, tengo que hacer un comentario. Hay varias recreaciones sobre Yu el Grande. Yo la que os voy a colgar es una de ellas, la que creo que es más real. Porque la que habitualmente circula, la más popular, es un señor muy gordo, sentado en un tremendo trono, que creo que se ha sacado de una película china. Y después hay también pues otros, pero no se sabe quién es. Yo la que os he puesto es la que dos arqueólogos dan como posible y los historiadores dan como posible, si me la aceptan, cuando la intente colgar.
Yu el Grande fue el primer rey de la dinastía Xia. Según los relatos, el último rey Xia, Jie, fue el tirano que oprimía y esclavizaba a su pueblo, lo que precipitó el cambio dinástico. La dinastía Shang, 1766 a.C., 1047 a.C. La dinastía Shang es la primera que historiadores modernos confirman, fijaos, historiadores modernos confirman su existencia, debido a importantes yacimientos arqueológicos encontrados en el valle del río Amarillo. Su capital estaba en Anyang y se sabe que conocía la metalurgia del bronce y técnicas de joyería y armería. Era una sociedad altamente jerarquizada, con esclavos, soldados, aristócratas y sacerdotes. En la cúspide de la pirámide social estaba el rey Shang. Fuao, dinastía Shang. Fu Hao, la princesa guerrera de la dinastía Shang. Esta dinastía destacó por su belicismo, pues se han encontrado cientos de enterramientos Shang con decenas de armas y sacrificios humanos. El más famoso es el de Fun Hao, una reina o princesa guerrera de la época. Dinastía Zhou, 1047 a.C., 256 a.C. Sin duda, una de las dinastías de China más importantes. La dinastía Zhou contempló el nacimiento de los pensadores y filósofos chinos más relevantes, Lao Tse y Confucio. Con ellos, el taoísmo y el confucianismo se expandieron por toda China, además de otras ideas y nuevas religiones como el moísmo y el legalismo. Los Zhou también fueron los artífices del principio del mandato del cielo, como una forma de justificación del poder de los gobernantes chinos y paradójicamente del cambio dinástico y del derecho a las rebeliones internas. Tengo que hacer un comentario. El mandato del cielo, pues simplemente es que, pues como todos los reyes y todas las dinastías, y eso es válido para todos, que son dioses que han venido del cielo. Porque es rey, cualquier rey, por la gracia de quién, de Dios. Pues ya está. Si queréis un ejemplo más palpable, el emperador japonés. Directamente es Dios. O un dios. Eso en el siglo XXI. Dinastía Qin. 2021 a.C., 2006 a.C. La dinastía Qin fue la que inició la llamada Era Imperial en China, pues su primer gobernante, Qi Shi Huangdi, se convirtió en el primer emperador de China y fundador de una de las principales dinastías chinas, los soldados de terracota. Los soldados de terracota guardan hasta el día de hoy la tumba del primer emperador. Los soldados de terracota guardan hasta el día de hoy la tumba del primer emperador. Gracias a su enorme autoritarismo, Qi Shi Huangdi no solo consiguió unificar toda China, sino también empezar la construcción de la Gran Muralla China, el ejército de terracota que guardaría su tumba y el odio de la mayor parte del pueblo chino. ¿Por qué lo odiaba tanto el pueblo chino? Pues porque los que construían la Gran Muralla, aparte de ser esclavos, que eso era una cosa normalizada en todo el planeta Tierra en aquella época, en aquellos siglos, pues... Mira, el otro día estaba viendo una maravillosa película española. Ahora, que yo la he visto ya un par de veces, muy buena. Pues
está la actriz, la protagonista, que se está bañando y su esclavo pues la está secando y ella es como si allí no hubiera nadie. Pues así eran tratados, los que estaban bien tratados. Pues ¿por qué está odiada? Porque los, los enemigos, los otros enemigos que querían conquistar China, que eran vencidos habitualmente, pues a esclavizados y a trabajar de sol a sol a construir la muralla. Y los chinos, el pueblo chino, que también estaban esclavizados, los que se llevaban mal, en vez de irse a un calabozo o tenerlo engrilletado o lo que fuera, pues hacer la tumba del emperador o unos eran destinados ahí. Por cierto, se ha descubierto cantidad de cadáveres, de restos humanos, eh, en una especie de muralla que con el paso de los siglos que, que rodea todo el complejo funerario de este emperador. Y se han quedado pues horrorizados o sorprendidos que cuando se moría uno, pues mira, formabas parte de la muralla. Te tiraban ahí dentro, como iban echando tierra y le iban compactando, pues ala. Pues por eso era odiado. Primero porque te ganaba las guerras. Segundo porque te esclavizaba. Y quien vivía bien pues estaba muy contento y quien vivía mal pues muy mal. Pero ahora los chinos están muy orgullosos de ellos. Y otros emperadores que vinieron después también. Porque la gran muralla china no la construyó. Él la empezó. La terminaron de construir pues a saber cuánto. Dinastía Han. Eso es otra historia. Dinastía Han. 206 a.C., 220 después de Cristo. Una de las dinastías chinas tradicionales más importantes fue la dinastía Han. Durante esta época se promueve el confucianismo, se inventa el papel y se abre la ruta de la seda de la mano de Shang Qian por orden del emperador Wang Wudi. La frontera china consigue sobrepasar por primera vez el río Yangtze, llegando incluso al llamado río de las Perlas, en Cantón. Además, en el año 97 se intentó enviar una expedición china hacia el Imperio Romano, comandado por el general Ban Chao, sin éxito. Esto da para otra historia. Esto da para otra historia. Que con el tiempo, hacedme memoria y os lo haré. La dinastía Han se dividiría en dos periodos: los Han occidentales y los Han orientales, con capital en Chang'an y en Luoyang, respectivamente. Dinastía Qin. Caramba, no lo puedo evitar. Os voy a hablar de memoria. De memoria. De memoria. Yo me quedé fascinado cuando hace muchos años, leyendo historia, pues leí sobre una expedición china. China. Lo que no recuerdo si era de esta dinastía o de otra. Pero que recuerdo que se hacían comparaciones con los buques de la época. No sé si era esta u otra. Que la buque capitana pues era del tamaño pues de un portaaviones, como bueno, que te ponían la proporción, había un dibujito que te ponía la proporción de una carabela o de una nao o del buque que venía de Manila, del navío que venía de la vila de Manila. Te lo ponían en comparación, te ponían tres buques del Imperio Español y iba acompañada por 25.000
barcos, por 25.000 barcos. Ese tremendo buque, por 25.000 barcos, y llevaban un montón de soldados. Y llegó la orden del emperador que cuando estaban en la isla de Trafalgar, por ahí más o menos, que regresaran y lo quemaron. Mirad. Por eso digo que da para otra historia. El problema es ahora que se encuentra el libro. Bueno, dinastía Qin, 265-420. Una de las dinastías menos conocidas fue la dinastía Qin, que tras el periodo de los 3 reinos consiguió hacerse con el poder del reino de Wei, expulsando a la familia Cao. Más tarde los Qin conquistaron a los otros 2 reinos, Su y Wu. Pero esta reunificación de China no duraría mucho tiempo, pues los pueblos y tribus del norte amenazaban cada vez más al imperio Qin. Estas tribus guerreras conquistarían las capitales del norte, dividiéndose el territorio en los llamados 16 reinos. Dinastía Qin, ejército. La dinastía Qin se enfrentó durante mucho tiempo a las invasiones del norte. Los Qin conseguirían sobrevivir un siglo más al sur de China, con la capital cerca del actual Nanking. Esto se tradujo en un importante éxodo de la población china al sur. ¿Por qué se fueron al sur? Pues porque en el norte, por eso se construyó la Gran Muralla, pues en el norte los pueblos que estaban por allá arriba, pues los mongoles sobre todo, pues eran ataques y ataques. Por cierto, hay una serie muy buena en Netflix, muy buena, que te habla de ese periodo, sobre todo el periodo de, no sé, creo que sale aquí o ya ha salido, que fue en el periodo de Marco Polo. Esto se tradujo en un importante éxodo de la población de China al sur. 16 reinos o dinastías, 304-409 de nuestra era. Durante el periodo de las 16 dinastías del norte de China, fue invadido por tribus nómadas de las estepas. Esas tribus de la etnia no china crearon varios reinos y dinastías, un siglo de caos y guerras sin descanso. Aunque eran de origen extranjero, los gobernantes de los 16 estados adoptaron las costumbres chinas y se autoproclamaron emperadores y reyes al estilo chino. Tengo que hacer comentario. Exactamente igual como la dinastía de los Ptolomeos en Egipto. Exactamente igual. Copiadito, ¿eh? Dinastías meridionales y septentrionales, 420 al 589. Los Tuboa, u otro grupo étnico de las estepas, consiguió unificar el norte de China derrotando los 16 reinos, fundando la dinastía Wei del norte, mientras China, en el sur de China, seguía gobernando la dinastía Qin. Estas dos dinastías serían suplantadas sucesivamente en el norte y el sur de China por nuevas dinastías. Pues como en el antiguo Imperio Romano. Es que hay semejanzas en todo, en muchas cosas. Cuando el Imperio Romano pues colapsó y cosas de estas, pues se partió en dos. El Imperio de Oriente y el Imperio de Occidente. Como arriba estaban guerreando permanentemente, pues abajo, pues que estaban relativamente más tranquilos, pues había dos dinastías. Es decir, que realmente habían cuatro reyes en China. Pero como era tan grande China, en esta es un comentario chorra, pero en fin, por si os sirve de algo.
Yo os recomiendo libros de historia, porque esto no deja de ser Wikipedia. Para esto no hace falta más. Si queréis profundizar, Wikipedia. Si queréis que os lo haga, que os haga un programa, que os haga una cosa de China, es que la historia, la historia. La razón de que no tire directísimamente de historia, de libros de historia, es porque se crearía un canal de China. Esa es la historia. Nunca mejor dicho. Bueno, yo creo que con esto es suficiente para introducirnos en el tema, que al fin y al cabo esto es para darle empujoncito y entender algunas cosas. Dinastía Sui, 581-618. Una nueva época, una nueva dinastía china conseguiría unificar toda China. Después de casi 200 años de caos interno, la dinastía Sui, de la mano de Yang Jiang. Aunque esta dinastía sería efímera, debido a su tiranía, fue altamente importante. Dinastías chinas y el budismo. Durante las dinastías Sui se introdujo el budismo en China. Durante el gobierno de esta dinastía imperial china se construyó el Gran Canal y se terminó la Gran Muralla China. Fijaos si se tardaron años, si pasaron reyes, príncipes, guerras, emperadores. Además, se empezó a promocionar el budismo en la corte y en las ciudades. Dinastía Tang, 618-907. Sin duda, una de las dinastías chinas más importantes fue la dinastía Tang. Durante esta época, China vivió un florecimiento de las artes, la cultura, la poesía, la religión y el comercio. Se iniciaron los contactos con Corea, Japón, India y los países de Asia Central. Por lo tanto, China pues se tiró a la mar, se echó a la mar. Y conocía perfectísimamente estos países. Por lo tanto, la pregunta es, ¿desde cuánto China estuvo navegando por esos mares? Y por otros. La dinastía Tang supuso la época dorada de la poesía china y la literatura. Los mejores poetas que ha dado China a lo largo de su extensa historia nacieron en esa época. Lai Bai, Du Fu, Huan Bei y Bai Ji, entre otros muchos. Por cierto, están traducidos al español. Es célebre el viaje al oeste protagonizado por el monje budista Huangshan, que viajó a la India y volvió con una importante colección de textos budistas y textos sánscritos. Este hecho potenció enormemente el crecimiento del budismo en China, sobre todo de la mano de la emperatriz Wu Zetian. 5 dinastías y 10 reinos, 907 al 960. Tras los ataques de los uigures, tibetanos y árabes a las fronteras del imperio Tang, y después de varias rebeliones internas bajo la dinastía Tang, se vino abajo en el año 907. Volvemos a ver una época de caos y luchas internas por el poder en China. En el norte se sucedían hasta 5 dinastías, mientras que en el sur 10 reinos lucharon por la supremacía en una etapa conocida como las 5 dinastías y 10 reinos.
Dinastía Liao, 916-1125. Las 5 dinastías del norte serían derrotadas por los quitanes, un pueblo invasor del norte. Estos fundarían la dinastía Liao en el norte de China, siendo uno de los primeros imperios sinizados. Yo siempre recomiendo historia y un diccionario. Yo lo hago, habitualmente, no creáis. Yo lo hago. Yo estoy leyendo un libro o estoy escuchando un audiolibro, escucho una palabra que no entiendo y creo que tengo un vocabulario bastante extenso. Y si hay alguna palabra que no entiendo, yo pongo la pausa y ¡paf! Y busco el significado de la palabra. Después igual, otra cosa que te acuerdes o no te acuerdes. Dinastía Liao Qitan. Guerrero Qitan a caballo de la dinastía Liao. Es un dibujito que hay. Os lo digo por si lo queréis buscar. Lo he dejado por eso, simplemente por eso. Aunque el imperio Liao era nómada, pronto se hizo sedentario, adoptando las costumbres y la cultura china. Aunque muchas de la población de Enya acabó trasladándose al sur de China. El imperio de los Khitan acabaría dando el famoso nombre Akatai, como se conocía a China en Europa. Pues ya sabéis, Zipango, que es donde llegaron los españoles, buscando Catay, que era China, el continente, y se quedaron en... Los españoles éramos precavidos, primero observábamos y después entrábamos. Pues nos quedamos allí, porque no nos quedamos solo allí. Los españoles, cuando llegamos en esa época, cuando llegamos los españoles allá, al mar de la China, pues descubrimos varias cosas. Descubrimos que aquello estaba plagado de gente muy mala, de piratas por todas partes. Que estábamos luchando contra todos y cosas de estas. Allí ya estaban los portugueses, que no le vino nada bien que llegáramos nosotros. Los portugueses llegaron por cabotaje, dando la vuelta por cabotaje. Sabéis que cabotaje es sin perder de vista la costa. Y por la noche, cuando vienen en la noche, pues buscas un sitio resguardado y pasas la noche allí, dentro del buque, obviamente, pero siempre sin perder de vista la costa. Los españoles no, los españoles tuvimos que encontrar un paso en el sur del continente americano, el estrecho de Magallanes, que las vueltas que tendrían que dar por ahí para encontrar ese paso y cruzarse el lago español o el océano Pacífico, con lo grande que es, hasta llegar a Zipango, es decir, al actual Taiwán, buscando pues eso, Catay, China. Y encontraron Catay, pero ellos se establecieron en Zipango. Resulta que en Zipango también estaban los portugueses, que habían llegado antes. Todo para comerciar con la seda y con las especies, sobre todo con las especies. Allí hubo encontronazos entre Portugal y España. Los españoles pues perdieron una batalla, después ya mandaron ya más cosas y los portugueses pues quietos parados, porque sí, tú puedes ganar una batalla aquí, pero en la península ibérica te puedes quedar sin reino. Ese fue el motivo, simplemente porque los portugueses se tranquilizaron. Y entonces, pues cuando España llegó
a Catay y hablaron con el emperador, que tenía mucha curiosidad de conocer, porque ellos conocían perfectísimamente que había tremendo, tremendo emperador, tremendo reino en la otra punta del mundo. Sabían que los portugueses no eran, y sabían que esos que habían llegado sí que eran. Entonces tenían mucha curiosidad y les pidieron a los españoles que limpiaran, cosa que los portugueses no lo habían hecho, que le limpiaran su mar, el mar de China, de los piratas. Y lo hicieron. Y entonces los españoles intentaron comerciar con el imperio de los Quitán, y los Quitán dijeron, no, no, vamos, con el imperio que tocaba, con el que llegó, es que no me acuerdo, con el que llegó. Acordaos que yo hago esto medicado. Cuando intentamos negociar con ellos, dijeron, no, no, si nosotros tenemos de todo. No queremos ni cuentas, ni queremos oro, ni queremos esto, ni queremos lo otro, nosotros queremos plata. ¿Plata? Sí, sí, queremos plata. Para comerciar con nosotros, plata. Así que para los hermanos indigenistas, oro poco. El oro es lo que dabais vosotros. Nosotros oro necesitábamos muy poco. Y en España siempre ha habido oro. De hecho, siguen habiendo grandes reservas de oro en España, grandes minas de oro en España. Se ha sacado oro desde tiempos, desde que se tiene conocimiento de la historia, siempre se ha sacado oro. Así que poco. La plata que se llevaban de ahí era para comerciar con China, que mucho, pongamos que mitad y mitad os lo quedabais vosotros, que erais españoles. Si el buque, el navío que llegaba el galeón de Manila, cuando encontraran el trayecto de vuelta que tenían que subir y llegaban a la California, y de la California bajaban a México, pues toda la mercancía que se descargaba por Acapulco, por ahí, tenía que cruzar todo México y llegar al Atlántico. Ahí lo subían a otro galeón y venía ¿creéis que no se quedaban cosas ahí en el camino? Y no se quedaban cosas. Había más mantones de Manila, había más abanicos, incluso teníais hasta turistas chinos. Porque llegaban allí, veían la grandeza y lo bien que vivía el virrey, que era español, el virrey, que era tan español como lo soy yo, y vosotros también. Y lo veía tan vestido de oro, tan enjollado, que se creía que ese era el emperador. Y cuando conseguían llegar a él, pues decían, no, no, yo no soy el emperador, no soy el rey, yo tengo un señor, que tienes que cruzar ese mar hasta llegar a él. Muy pocos lo cruzaron y llegaron hasta aquí. Y os diré otra cosa, para los indigenistas era muchísimo más accesible el rey, rey solo hay uno, que el virrey. Y vivía muy pulcro. Simplemente tenéis que ver los cuadros y tapices de los virreyes en América, cómo se bebía, qué tren de vida se llevaba en esas cortes virreinales y en esas capitanías generales, y cómo se bebía realmente donde vivía el rey, aquí en España. Y no cito la capital porque la capital iba variando. Valladolid, Toledo, Granada, Sevilla. La capital estaba donde estaba el rey, hasta que al final, no recuerdo qué rey, la cambió a Madrid.
Ya está. La pasó a Madrid, que es el centro geográfico de la península ibérica, de España. Pues bueno, pues ala, ya sabéis más cosas los indigenistas y los hermanos de Hispanoamérica también. Aunque sé que la mayoría de vosotros esa historia la conocéis. Pues nada, que terminamos, llegó el embajador o el diplomático español que iba allí, pues dijo, pues yo esto no lo puedo decidir, yo no tengo poder. Así que dentro de un año o dos ya volveré con la respuesta de mi señor, es decir, del rey. Así que al cabo del tiempo que necesitó en ir y volver, pues ya volvieron, ya comerciaron. Y lo notaron inmediatamente porque cuando regresaron, ya regresaron con los galeones y con las carabelas y con lo que llevaban aquello, pues con más soldados, con más historias y con más de todo, para establecerse allí bien establecidos, para proteger la plata que llevaban, y entonces empezaron a comerciar. Y a partir de ahí no hemos parado de comerciar. Le limpiamos los mares, le limpiamos esto de piratas, esto, aquello, lo otro, pim pum, chim pum. Nos establecimos ahí con los portugueses, pues cada uno en su sitio, cada uno en su casa, Dios una de todos. Pero tú si quieres ir seguro, si quieres regresar seguro a la península, vete por tu camino. Porque los portugueses lo tenían todo lleno de bases, por decir, para entendernos en la actualidad, a lo largo de toda África y de todo el recorrido que tenían. Así que si veían un barco español, lo atacaban. Y después el problema lo tenía tanto el rey de Portugal, sobre todo el rey de Portugal, que estaba siempre en un permanente ahí, porque España se lo podía, España, el imperio español, se lo podía merendar en 3 minutos. Y el rey de Portugal lo sabía. Y encima estaban emparentados. Increíble. Es que somos muy parecidos. Bueno, en fin, somos fotocopias. El imperio de los Kitán acabaría dando el famoso nombre a Akatai, después de esta interrupción, pues regresamos. El imperio de los Kitán acabarían dando el famoso nombre de Katai, como se conocía a China en Europa. Dinastía Song, 960 a 1279 de nuestra época. La dinastía Song fue con la que contactaron los españoles. Todo lo que os he contado antes sucedió en esta dinastía. La dinastía Song conseguiría unificar la mayor parte de China, a excepción del reino de Chicha o Chichán, y del Imperio Liang. Con capital en Kiev, los Song promovieron el arte, la música, la cultura, la gastronomía, el comercio. Mientras en el norte de China los Liao serían conquistados por un nuevo pueblo nómada, la dinastía Jurchen. Esta nueva dinastía obligó a los Song a desplazarse al sur de China, a la ribera del río Yangtze. Así hicieron florecer las ciudades en importantes centros de comercio marítimo y terrestre, y se generalizó el uso del papel moneda y la imprenta móvil. Y aquí tengo que hacer otro comentario. Quienes inventaron el papel, la moneda, el papel, que tú te fiaras que ese papel valía dinero, no fueron los templarios, como nos han hecho creer a muchos. No fueron los templarios, ni las letras de cambio, ni cosas, fueron los chinos.
Los templarios lo copiaron de China. Acordaos que muchos de ellos eran monjes y muchos de ellos habían estado en China, así que lo conocían. Y la imprenta móvil. Pero finalmente los Song fueron conquistados por los mongoles en el año 1279, que se convertirían en los nuevos gobernantes de toda China. Si mi memoria no me falla, o es pues la siguiente dinastía, pues la famosa serie esta que es la que se dio a conocer, en la que la serie de presentación de la plataforma Netflix. Dinastía Yuan, 1279-1368. El imperio mongol invade a China en 1234, conquistando primero a los Qiang y más tarde a la dinastía Yuchen. Pero no sería hasta el año 1279 cuando, aquí es Kublai Khan, aquí sí que me acuerdo yo, y esto tengo que reconoceros que esto yo leí poquito sobre Kublai Khan, sí que había leído más sobre Genghis Khan, pero Kublai Khan es toda, pues eso, es toda una serie. Yo no entiendo por qué Netflix se la dejó a medias. En fin, también dice que está. Yo la recomiendo, sigue estando en Netflix. Pero no sería hasta el año 1279 cuando Kublai Khan, nieto de Genghis Khan, fundase la dinastía Yuan en China al derrotar a los Song en la batalla de Yamen. Es algo espectacular y la historia es aún más bonita. Ahora los mongoles dominaban toda China sin oposición, pero les costó Dios y ayuda, cada cosa lo que sea. Marco Polo llegó a China durante la dinastía de los Yuan. Marco Polo pasó 25 o 30 años junto a Kublai Khan, el nieto de Genghis Khan. Hay que leer ese Marco Polo, Dios mío. Marco Polo llegó a China durante la dinastía Yuan. Los mongoles estructuraron la sociedad china en estratos étnicos, estando ellos en la cúspide y los chinos de la etnia Han en la base. A pesar de que no eran bien recibidos en China, consiguieron volver a abrir los exámenes imperiales y la ruta de la seda a extranjeros como Marco Polo. Pero es que Marco Polo, tengo que hacer una nota, tengo que hacer un comentario. Sí, mirad, hace unos años, creo que hace 3 o 4 años, en España se rodó una película que costó 5 millones de euros, o 4 millones de euros, o 3, me da igual. Bueno, no me da igual, porque lo pagamos todos los españoles. Y recaudó, solo tuvo un espectador, pero toda la película subvencionada. Después, yo hace años, a mí el otro día me preguntaron si había visto los premios Goya. Digo, yo hace años que no los veo. Cuando yo veo un espectáculo como los Goya, digo, como los Oscars, que no se meten en política, que se meten en su profesión y ya está. Y se pagan ellos inviertes tu dinero para hacer tus películas, vas a ver cómo te esmeras en hacer buenas películas. Porque no será por directores, por técnicos y por actores y por todo. Pues, mira, se puede hacer la vida a Marco Polo, pero simplemente echando mano de la historia que tiene España, Virgen Santa, las películas que te podían salir históricas, bélicas y de todo tipo, con los actores que tenemos, Virgen Santa, y con los grandes directores que tenemos.
menos política y más invertir. Invertir, es decir, como todo el mundo que se monta un negocio, pues arriesga su capital. No tenemos por qué pagarte a ti tu sueldo y pagarte tu empresa ni lo que tú pienses hacer. No, no, no. Yo creo que es una barbaridad. En fin, mi opinión, ¿eh? Mi opinión. Es que yo no lo vi, pero sí que leí la crítica. Y la crítica para que medios progresistas o de izquierdas digan que aquello se pasaron un montón, que aquello fue directamente un mitin, un acto electoral, muy fuerte, muy fuerte. ¿Cómo queréis que vaya el rey o la reina? Por Dios. Ay, señor. Además de permitir la libertad religiosa de la población. Bueno, voy a empalmar con el párrafo. A pesar de que no eran bien recibidos en China, consiguieron volver a abrir los exámenes imperiales y la ruta de la seda a extranjeros como Marco Polo, además de permitir la libertad religiosa de la población. Dinastía Ming, 1368-1644. El descontento de la población china frente a la élite mongola, acompañada de varias hambrunas y plagas, desembocó en varias rebeliones campesinas que clamaban poseer el mandato del cielo. Desembocó en varias rebeliones campesinas que reclamaban poseer el mandato del cielo, es decir, que los campesinos decían que también eran hijos de Dios. El líder de una de ellas, Su Xuang, consiguió derrotar a los mongoles y unificar China. Fundada así la dinastía Ming en el año 1368, una de las dinastías más importantes de la historia, con capital en Nankín y más tarde en Beijing, o como lo conocemos nosotros, Pekín. La dinastía Ming se caracterizó por un patrocinio en las artes, especialmente en la arquitectura y la porcelana. Por cierto, la porcelana también la inventaron los chinos, como un montón de cosas. Los Ming fueron también los constructores de la famosa ciudad prohibida, que más o menos lo replicaron los Borbones, aquí en España, en el inmenso Palacio Real que hicieron, que tiene 3000 y pico habitaciones. ¿Por qué tiene 3000 y pico habitaciones? Porque desde el Palacio Real, aparte de vivir el rey, la familia real, aparte de tener pues la corte, pues esta era de donde se gobernaba todo el imperio. Y aparte pues estaba la Guardia Real, toda la gente que estaba allí trabajando. ¿Qué era la ciudad prohibida? Exactamente lo mismo, desde donde se controlaba absolutamente todo el imperio. ¿Por qué era la ciudad prohibida? Porque solo podía entrar quien podía entrar. Y la mayoría de personas que servían allí dentro, por no decir todas, pues eran eunucos, es decir, personas que eran castradas, voluntariamente. Voluntariamente. Yo os vuelvo a recomendar una película preciosa, muy bien hecha, maravillosa, que se llama El último emperador de Bertolucci. De Bertolucci. Pero hay películas chinas muy buenas y hay otras películas muy buenas sobre eso. Por cierto, no me explico
como en la cantidad de plataformas que hay, no se hagan películas de Bollywood, es decir, hindúes. Son una pasada, de verdad, una pasada. Hay de las que te bailan, de las que te cantan, de que te cambian mil cosas de estas, pero las películas de estas, donde hay batallas y cosas de estas, bueno, ya quisiera Hollywood hacer una batalla como esa, como las que te sacan ellos. Por cierto, Bollywood te hace el triple de películas que te hace Hollywood. Ah, que de la misma calidad no. Enganchaos, enganchaos. Ah, cuando veáis 4 o 5 o 6 o 7, vais a ver. Dinastías imperiales chinas. A principios del siglo XVI, la dinastía Ming se embarcó en una serie de expediciones marítimas hacia Indonesia, India, Arabia y África. Esas expediciones de cientos de enormes barcos mercantes estuvieron al mando del marino Eunuco Zenghe por orden del emperador Yongle y supusieron un hito histórico nunca antes realizado. Los contactos con los europeos hicieron que los Ming popularizasen el uso de la plata como moneda de cambio en China. ¿Quién les proporcionaba la plata? El imperio chino, el imperio español. Los mercaderes chinos obtenían la plata al intercambiarla por porcelana, té, seda y especias con los portugueses en Macao, con los españoles en Manila y hasta con Japón. ¿Y quién nos proporcionaba principalmente la plata? Los españoles. Dicho por los españoles y dicho por los chinos. Y esto último es historia. Es decir, las fuentes son chinas y españolas. Que sí, que los portugueses, pero quien tenía por decir no me sale el nombre, la exclusividad prácticamente era España. Y mirad que Portugal exportaba, hacía un montón de negocios, pero España muchísimo más, muchísimo más. El contacto fue tan grande que la corte Ming permitió que varias órdenes de jesuitas cristianos se establecieran en el corazón de China. ¿Dónde fueron fundados los jesuitas? En España. En España, en el Imperio Español. La dinastía Qing, 1644-1911. La última dinastía fue la dinastía Qing que se fundó en el año 1644 tras la invasión de los manchúes, un pueblo nómada de Manchuria. La conquista fue fácil pues los Ming habían experimentado varias revueltas internas debido a las crisis monetarias y a las hambrunas. Los Qing impusieron sus costumbres a la población, obligando a la gente a peinarse con la coleta manchú y promoviendo la lengua en la corte. Expandieron el imperio chino conquistando Xinjiang, Taiwán, Mongolia y el Tíbet, convirtiéndose así en la dinastía china que más expandió sus fronteras. Expandieron el imperio chino, es que estaba mirando las fechas, conquistando el imperio chino, Taiwán, Xinjiang, Taiwán, Mongolia y el Tíbet, convirtiéndose en la dinastía china que más expandió sus fronteras. Vamos, que en esta dinastía fue cuando China alcanzó su máxima extensión. Dinastías chinas de bandera Qing. Aunque hubo una época y esto se está terminando ya, aunque hubo una época de renacimiento cultural durante el reinado del emperador Kangxi y sus hijos, la dinastía empezó a decaer mientras más fuertes se hacían las potencias occidentales a su alrededor. Las guerras del opio, que aquí se han contado, los boxers,
Las guerras del opio es cuando llegaron las colonias, los imperios colonialistas europeos, occidentales, pues que drogaron a media China con opio, los famosos fumadores de opio, que aparte pues también afectó pues a Inglaterra, a la propia Inglaterra, a la propia Norteamérica, Alemania también, había fumadores de opio en todos estos sitios, pero drogaron a media China con fumadores de opio para poderle ganar. Y la rebelión de los Taiping supieron duros reveses, aquí se ha contado, mirad los boxers, supusieron duros reveses para la dinastía Qing, que fue la primera vez en la historia que tuvieron que ceder territorio a una potencia occidental como lo era la Gran Bretaña. ¿Por qué? Porque drogó a todo el mundo. Y ahí salieron los boxers, que quiere decir boxeadores. Aquí se contó en principio en la historia china a partir de los boxers. Tirad al histórico y ya está. A partir de mediados del siglo XIX, todo fue cuesta abajo. China tuvo que ceder Corea y Taiwán a Japón en la guerra chino-japonesa, mientras cedía partes de Manchuria a la Rusia imperial y sus puertos de mar de China a otras potencias como Alemania y Francia. ¿Creéis que China ha olvidado esto? No. No. El descontento de la población china crecía cada vez más debido a su odio hacia los gobernantes manchúes, a los occidentales, exceptuando ¿a quién? Pues sí, lo habéis adivinado, a los españoles. Y a la escasez de reformas. ¿Cómo iban a hacer reformas si estaban totalmente controlados y dominados por las potencias colonialistas europeas, incluso por Norteamérica y por Japón? Y menos los menos 4 religiosos, menos los monjes y algunas escuelas de artes marciales, por eso le llamaban boxeadores, pues que tú ibas ahí con tu fusil y tu bayoneta y se plantaba un monje Shaolin y te pegaba 4 patadas y tú te quedabas ahí tonto. ¿Dónde está mi fusil? ¿Dónde está mi sable? ¿Dónde estoy? Aquí se ha contado, ¿eh? Pero los drogaron a todos. Todo ello junto a la rebelión antioccidentales como los boxers llevaron a la última dinastía de China a desaparecer en el año 1911 tras la revolución Xinhai. El fin de la dinastía china. Más tarde, el último emperador, Qing, en el exilio, Puyi, acabaría siendo un títere de los japoneses en el estado Manchukuo durante la Segunda Guerra Mundial. Mirad lo que os digo. Esto es una nota y una opinión personal, pero no solo es mía. La comparten la mayoría de los historiadores. Y yo no soy historiador, como tampoco soy farmacéutico, por poner un ejemplo así al azar. Si Punji se hubiera negado, la historia es, ¿se podía negar o los japoneses lo hubieran matado? O lo hubieran torturado. Bueno, torturado o lo torturaron, lo hubieran matado. Si Punji no hubiera sido un títere de los japoneses y no se hubiera proclamado emperador de Manchuria,
eso es lo que significa Manchukuo durante la Segunda Guerra Mundial, posiblemente Mao Zedong no se hubiera levantado y posiblemente en China seguiría habiendo un emperador. El emperador Qin, Punji, seguiría siendo un imperio. La época de las dinastías imperiales chinas habían tocado su fin. Y hasta aquí. Y bueno, pues ¿cómo terminó Punji? Pues Punji terminó, y esto es historia pura y dura, de memoria, pues terminó, pues sabéis que hubo la revolución de Mao Zedong. Todos los que tenemos cierta edad nos hemos leído el libro rojo, seas de derecha o seas de izquierdas. Todos. Pues bueno, pues cuando ganó la revolución china, Mao Zedong, que convirtió a China, dejó de ser un imperio para pasar a ser un estado comunista y se cerró, se blindó. ¿Por qué se blindó? ¿Por qué se cerró? Por una razón muy sencilla. Porque no querían, sabían que había grandes potencias extranjeras que les podían conquistar. Así que se cerró a cal y canto en sí misma, tuvo sus encontronazos con su vecino del norte, es decir, con Rusia, que tienen creo que 1000 y pico kilómetros de frontera. Estoy hablando de memoria. Y nada. Y estuvieron encerrados hasta ahora. Que siguen encerrados. Se han abierto un poco. Bueno, siguen encerrados, se han abierto un poco. Pero no se han abierto del todo. Se abrirán cuando ellos crean. Cuando se hagan cuando se conviertan en la única potencia, gran superpotencia mundial. Y nada. ¿Y por qué existe Taiwán? Pues porque los partidarios del emperador Qin, el señor Punji, pues se fueron todos a la isla de Taiwán. Ellos siguen haciendo el calendario de los emperadores. Y China pues sigue siendo pues un país pues comunista. Pero, y voy a citar al señor Jinping, presidente de la República Popular de China. Cuando he explicado, por activa y por pasiva, lo explicó aquí en España y lo ha explicado en varias intervenciones. Pero hay que escucharlo. Si no lo escuchamos, mal. El señor Jinping dice que no es incompatible, ya sabéis la filosofía china cómo funciona, pues que no es incompatible el comunismo con poder comerciar, con poder ganar dinero, con ser país rico y con ser un país evolucionado, que no es nada incompatible. Que es otra concepción, que todo evoluciona en esta vida y estas cosas. El embajador chino en España, los últimos embajadores chinos, no sé si siguiera el mismo que había, no lo sé, prácticamente los discursos eran calcados. Solo que este añadía en siempre que la amistad
tan grande que existía entre China, entre China y España. De hecho, las bases logísticas de la exportación china están en España. En España. Que hay un tren que viene con frecuencia semanal desde Pekín a Madrid. Un inmenso tren cargado de mercancías. Que el puerto de Valencia pues llegan cargueros y cargueros y cargueros y cargueros chinos cargados de mercancías. Que la mayoría de cosas que llegan la mayoría, el 90% de las mercancías chinas que llegan a América y a Europa salen de España. Y que nada, que preparaos porque esto saldrá mañana viernes y el sábado vais a descubrir ya un anticipo de la armada china. Porque todo esto tiene un misterio, porque voy a hablar sobre las Fuerzas Armadas chinas y voy a empezar por la Armada. Así que el sábado va a salir el mejor destructor del mundo, que no es norteamericano, no es español, no es ruso, no es ni francés, ni alemán, es chino. Tremendamente blindado, tremendamente armado, y ya os adelanto que lo único que se sabe es lo que se ve. Y ya está. Pues para mí es una pasada, es un placer estar aquí con vosotros. La verdad es que me entretiene mucho, que me lo paso divinamente con vosotros, y que si, aparte de distraernos y pasar un rato a gusto, y os habéis informado de algo, pues mira, yo contento y feliz. Contento y feliz. Y nada, pues que paséis un maravilloso viernes, primer viernes de Cuaresma, y nada, pues ahora, pues a disfrutar del del fin de semana, del viernes. Y nada, pues que tengáis mucha salud, que soy Tony Garcés, os doy las gracias a todos, a todos, a todos, a todos, a todos, muchísimas gracias, que estoy muy agradecido por la cantidad de personas que lo ven, por los que estáis suscritos y por la cantidad de gente que no está suscrita y que lo ve. Que son muchísimos, yo me asombro, no voy a decir la cantidad, pero son muchos, muchos. Unos son los que lo ven y los otros son los que navegan, lo que pasan y te miran un minuto, o medio minuto, o 5 minutos, o 10 minutos y después siguen su camino. Eso es lo que se llama navegar. Pero después están los que te ven y que no están suscritos. Y encima se lo ven de pe a pa. Pues bueno, pues gracias a ellos también. Pues nada, que muchísimas gracias. Gracias, gracias, gracias y gracias. Que soy Tony Garcés. Que os mando un saludo muy grande desde Valencia, España, concretamente desde el sur de la provincia de Valencia. Que os deseo a todos que tengáis mucha salud, que seáis felices y que Dios os bendiga. Y que mañana más, ¿qué? Pues al destructor 055. Eso es lo que va a salir mañana. Pues nada, y espero hacerlo en directo.
el sábado. No, en directo no lo puedo hacer porque está la señora limpieza. Así que lo tendré que hacer grabado. Muchísimas gracias y que Dios os bendiga.